Respondiendo a la pregunta de si es frecuente la depresión en la enfermedad de Parkinson, sin duda alguna tenemos que decir que sí. La depresión es uno de los síntomas más frecuentes en la enfermedad de Parkinson. De hecho, nosotros podemos ver algunas series que hablan de que 7 de cada 10 pacientes pueden llegar a presentar la depresión en esta enfermedad. Y eso tiene una explicación no solamente por saber que se tiene la enfermedad, sino aparte porque hay un sustrato biológico, es decir, hay unas causas. La falta de dopamina en los pacientes puede llegar a generar que los pacientes tengan mayor depresión. Digamos que hay un componente, cuando valoramos a los pacientes con enfermedad de Parkinson, hay un componente motor y hay un componente no motor. Entonces digamos que cuando un paciente tiene depresión, lo que vemos en los pacientes es que las escalas que valoran los síntomas de la enfermedad de Parkinson, como son la lentitud, la rigidez o el temblor, puntúan de peor manera en los pacientes que están deprimidos. Pero a su vez, la depresión no solamente influye en esos síntomas motores, sino influye también en cosas que no son motoras. Ejemplo, si el paciente está más deprimido, pues el paciente va a hacer menos actividad física, lo cual repercute directamente en la enfermedad. Si el paciente está deprimido, no va a socializar y eso hace que pues, el paciente tenga un ánimo más bajo y que de hecho pues, esté más estresado y condicione, digamos, la enfermedad un poco más hacia el empeoramiento. Bueno, la familia debe tener en cuenta que primero es un síntoma muy frecuente en estos pacientes. Segundo, debe tener en cuenta que muchos de estos casos requieren no solamente, digamos, considerarlos, sino que tienen unos tratamientos. Y tienen unos tratamientos que son farmacológicos y otros tratamientos que no son farmacológicos. Entonces, en la parte de los fármacos, el papel de recetar medicamentos antidepresivos, digamos que recae en el neurólogo o el psiquiatra. Muchas veces cuando el síntoma depresivo no es un síntoma muy marcado, pues lo que se intenta es por parte del neurólogo, que el neurólogo mande una medicación antidepresiva y pues que el paciente mejore. Sin embargo, hay casos que tienen una severidad muy importante y es ahí cuando el psiquiatra en estos casos puede ayudarnos para, digamos, hacer un manejo antidepresivo mucho más, digamos, enfocado y preciso cuando los casos son severos. En este sentido, quiero agregar además que hay que tener precaución con los medicamentos antidepresivos que se utilizan, porque hay medicamentos antidepresivos que de hecho pueden empeorar los síntomas parkinsonianos. Podríamos hablar que medicamentos como los inhibidores de la recaptación de serotonina, en algunos casos, alrededor de un 15%, podrían empeorar los síntomas, particularmente el temblor, si hablamos específicamente de la fluoxetina. Entonces, es muy importante, el mensaje más importante en estos casos es que el paciente, cuando tenga estos síntomas, consulte al médico, no dude en decírselos, porque muchas veces estos síntomas son obviados, porque cuando se ve al paciente con Parkinson, muchas veces se enfoca uno en los síntomas motores y deja a veces de lado los síntomas no motores, que son también muy relevantes y que de hecho pueden repercutir de manera importante en la calidad de vida. Uno de los primeros abordajes para tratar a un paciente con enfermedad de Parkinson y depresión es asegurar que el paciente tenga un adecuado tratamiento antiparkinsoniano. Es decir, y eso es muy importante recalcarlo porque sabemos que hay medicaciones que sirven para el Parkinson, pero aparte tienen un componente antidepresivo. Entonces, el primer paso yo creo que es optimizar el tratamiento antiparkinsoniano y a partir de ahí definir si el paciente requiere pues, ya medicaciones específicas antidepresivas. Cuando hablamos de las medidas no farmacológicas tenemos que hablar no solamente pues, de ir al psiquiatra y tener una buena valoración por psiquiatría y psicología, sino también de otras medidas como el ejercicio. El ejercicio es una actividad básica en la enfermedad de Parkinson. De hecho, hay muchísimos estudios ya que demuestran que el ejercicio reduce la depresión y de hecho el ejercicio no solamente reduce la depresión, sino mejora los síntomas parkinsonianos. Entonces, fundamental la actividad física. Otro tipo de terapias han ido adquiriendo importancia a lo largo del tiempo. Ahí hablamos de terapias que pues, en el pasado se utilizaban y que ahora están otra vez agarrando fuerza, como la terapia electroconvulsiva. Tenemos también la estimulación magnética transcraneal y sin duda alguna también terapias como terapia cognitivo-conductual o terapias alternativas. De hecho, muchos de los pacientes pueden mejorar su sintomatología no solamente con terapias habituales, sino con terapias alternativas, lógicamente todo dentro de un marco adecuado de manejo médico.